¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el pastor José Vidal, aquí en el programa Entre Siervos, en un episodio más. Muy agradecido con Dios por todo lo que el Señor está haciendo en muchas vidas a través de cada testimonio, de cada episodio que puede llegar hasta ustedes. Queremos siempre agradecer su preferencia, pero también pedirles que le den like y que se suscriban al canal y que compartan lo más que puedan cada uno de los episodios, ya que sin duda alguna será de mucha bendición. La verdad hoy me siento muy feliz, muy alegre. Es un programa un poco atípico porque para mí no solo es un privilegio, es un honor hoy poder platicar un momento con nuestra invitada, ¿verdad? Ya que es una persona muy especial en mi vida. Tengo la oportunidad hoy de poder estar aquí en el set con mi esposa, con Julieta, que sin duda alguna muchos pues la han conocido, pero no todos conocen detalles de su vida. Entonces, en esta oportunidad, bienvenida Julieta a Entre Siervos. Estoy muy alegre de que estemos aquí compartiendo el set juntos, ¿verdad? No solo hacemos ministerio juntos, pero hoy vamos a compartir un poquito de tu vida y es tiempo para que saludes a la audiencia y a la cámara. ¿Qué tal? Bendiciones. Gracias por el privilegio y la invitación de estar este día acá con ustedes. Voy a tener el privilegio de estar compartiendo parte de mi testimonio y gracias por la invitación. Qué bueno, Julietía. La verdad, como lo decía, es un privilegio. Pues yo conozco tu vida y vamos a cumplir dentro de menos de un mes 25 años de matrimonio. Dios nos ha permitido pues tener por crear una familia y ahí sí que yo conozco todo el detalle de todo tu caminar en la obra del Señor. Eh, y siempre has sido una mujer, yo lo he dicho, virtuosa, una mujer que ama a Dios. Eres misionera, eres emprendedora. Tienes todo eso, ¿verdad? Trabajas en la obra del Señor con mucha entrega, con mucho amor en todo lo que haces. Dios te ha dado un carácter especial para tratar con los hermanos, ¿verdad? Y además veo que eres emprendedora, tenés tus emprendimientos y te tiras al agua y tenés mucha fe. Sin embargo, muchos no conocen la parte detrás de esta gran mujer que trabaja para el Señor, pero no conocen los detalles y hoy pues queremos profundizar un poquito en esto. Entonces, iniciamos, como siempre lo he dicho, por el principio. Contanos, Julieta, de dónde eres, de tu niñez un poquito, tu origen. Claro, bueno, yo soy de Aldea Juárez, Flores Costacuca, del departamento de Quetzaltenango. Pues yo vengo de una familia muy pequeña, somos 3 hermanos, un hermano más grande y mi hermana más pequeña, pues yo soy la segunda. Pues yo muy bendecida porque tuve el privilegio de tener un hogar muy precioso. Eh, con mis padres venimos, bueno, mis padres, unas personas muy humildes. En ellos yo aprendí muchísimo, me dieron muchos ejemplos a seguir. Eh, una madre muy amorosa, una mujer que me dio la bendición de ser una mujer servicial. Sí, Aprendí muchísimo con mi madre, mi padre, un hombre muy humilde, trabajador, agricultor. Pues vengo de una familia muy humilde, pero con todo respeto, desde pequeña, yo sentía el amor de Dios y la fidelidad de Dios con nuestras vidas. Eh, realmente, de pequeña, hay muchas experiencias que tuve, pero entre ellas me encantaba siempre apoyar a mi papá. sí, yo cuando conocí a tus papás, yo quedé sorprendido, muy sorprendido por el estilo de vida de ellos era diferente al que yo crecí. Y siempre vi personas muy tranquilas, nunca vi gritos en tu casa,
En mi casa era diferente, allá todos gritábamos. Yo salí gritón, digo yo, por eso. Pero en tu casa no, tu papá, un hombre muy tranquilo. Tu mamá, qué mujer tan servicial, tan especial. Sí, yo vi la diferencia en tu casa. Era una casa humilde, era un hogar humilde como el que yo crecí, pero había algo diferente, ¿verdad? Tu papá era agricultor. Sí, claro, él sembraba maíz, frijol, eh, él cosechaba café, o bueno, íbamos a cortar café a las fincas y a mí me encantaba irme con él a cortar café porque yo veía que cuando él cortaba café le pagaban y yo decía, yo quiero apoyar porque quería generar para el hogar, ¿verdad? Y veía otra cosa muy importante con mi madre, que a ella la buscaba mucho. Alguien se enfermaba, iba corriendo con ella a que la inyectara. Mi mamá, una herida, les curaba una herida. Mi mamá como que era la enfermera de la aldea, ¿verdad? Y a mí me encantaba. Ella, siempre cuando hacía falta algo en la casa, ella veía de qué manera emprendía algo. Y recuerdo yo que yo tenía como unos 8 años y tengo memoria de eso, que ella veía que no había azúcar, hacía falta algo en la casa, ella hacía dulces de coco. Ujú. Y yo le decía, mamita, hágalos usted y yo voy a ir a vender. Pero la fidelidad de Dios, que yo salía con el montón de dulces y yo ya regresaba con el dinero. Y yo decía, no regreso a la casa sin que no haya vendido el último. Y a mí me encantaba porque yo apoyaba de esa manera. Pero en los quehaceres de la casa, mi mamá me mandaba a lavar trastos, a barrer, y a mí casi no me gustaba, pero me encantaba más irme con mi papá. Eras más de campo, de Me lo- encantaba irme con él a la milpa, a ir a cortar café. A mí me encantaba eso. Pero también llegaban los momentos en la casa de que hacía falta lo económico. Y siempre mi mamá apoyaba, pero habían momentos donde se sentaban en la mesa. Mi papá llegaba del trabajo y mi madre le decía, Adelso, hoy no tenemos nada para comer para la cena. Y mi papá se sonreía y le decía, no te preocupes, mija. Y él se iba, agarraba su atarraya y se iba para el río. Mm, ¿sí ves? Y ya cuando él regresaba 5 o 6 de la tarde, ya venía con camarones, pescados, cangrejos. Y para mí eso era la pobreza que vivíamos en la casa, ¿verdad? Mi mamá nos hacía el caldito de pescado, camarones. Mi papá siempre elegía, el más grande es para ti, me decía. Y Pero a mí me encantaban te los regalaba el camarones. camarón más grande. Y lo sorprendente que al otro día nos amanecía todavía mariscos, ¿verdad? Los pescados, camarones, y mi mamá me decía, vaya allá con su tía y dígale que si le da 2 libras de frijol y usted le va a dar 1 libra de camarones. Y Ujú. yo Hacían iba, trueque. ¿Sí ajá, ves? hacíamos cambio. Y entonces nosotros anhelábamos tanto unos granitos de frijol. Entonces cambiábamos los camarones por los frijoles. Y entonces ya empezábamos a comer. Para nosotros era algo delicioso. Los frijoles no los comíamos todos los días porque no había. Pero lo que sí, gracias a Dios, siempre teníamos eran los camarones, pescados, cangrejos. O sea que el tiempo de crisis tuyo, el recuerdo que tenés de que cuando no había, se comían camarones y pescados. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué Sí, tiempo de pobreza! frijoles no habían, pero camarones sí teníamos. Y ahora yo me doy cuenta que no era pobreza, ¿verdad? Porque tener camarones en la casa era la riqueza más grande, pero para nosotros esa era pobreza. Pero nunca nos hizo falta. Yo creo que la parte de emprendedora, ¿verdad? Que tenés, de que haces cosas de la nada, emprendes, tenés un emprendimiento que te produce ingresos, creo que lo traes de tu mamá. Sí, ella lo agregó en mi corazón y ahora yo, de verdad, cualquier
oportunidad que llega a mi vida, no la dejo ir. Las oportunidades llegan, dice que solo una vez, y yo las aprovecho. Y eso lo hizo mi mamá. Y nunca la olvidaré, nunca olvidaré todo lo que ella agregó en mi corazón. Lo Sí, tengo en una mujer hospedadora, una mujer que la llegaban a visitar. Ella era tan feliz sí. recibiendo las visitas. No era exacto, no era, tú tenés ese ejemplo, no era aquello que, vino alguien, ¿qué vamos a hacer? No, era una alegría. Ella sacaba las gallinas, un chompipe y ya lo mataba y ya había carne en la mesa, así era tu mamá. Sí, Sí, a pesar de nuestra vida de humildad, que no, tal vez no teníamos mucho dinero, pero sí teníamos. Lo que mi mamá tenía era que lo que tenía, ella lo compartía. ella lo compartía, exacto. Y, y algo que a mí me gustó desde pequeña es de que ella no se enojaba con nadie. A ella nadie la ofendía. Sí, es cierto, es cierto. Y pues yo crecí en ese hogar precioso y siento que eso me ha ayudado Una muchísimo, niñez bonita, muy al final. bonita. Tuve mis travesuras como todos, ¿verdad? Que hacíamos travesías, pero no era tanto porque ellos trataban la manera de cuidarnos. Éramos poquitos hermanos, ¿va? Sí, Éramos sí. solo tres y la verdad que mi madre se esmeró mucho por darnos lo mejor. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, algo que ha impactado tu vida en la niñez ahí, en la aldea donde creciste, algo que haya impactado verdaderamente tu vida en tu niñez. Claro, em, como a los 12 años, sí, 12 años tenía yo. En la aldea no existía una iglesia, no existía una iglesia evangélica, más solo una católica. Solo había iglesia católica en la Solo aldea. católica, ahí casi nadie era cristiano, evangélico y llegó ya casi a finales del año, eh, nos invitaron a una escuelita bíblica de vacaciones, eran unos gringos que llegaron a la aldea y pues nos invitaron y nos dijeron de que era una semana de escuelita bíblica de vacaciones y yo muy feliz porque iba a aprender algo diferente. Pero cuando a mí me invitaron, me dijeron de que iban a haber premios, iba a haber refacción, que iban a haber juegos. Exacto. Pues bueno, empezamos a ir el lunes, ¿verdad? Y el lunes nos dieron a conocer todo lo que iban a estar compartiendo en la semana. A mí me agradó, pero lo que me agradó fue que había un primero, segundo y tercer lugar. Que eso eran los premios que iban a haber para los niños que más aprendieran. Exacto. Ah, ok. Bueno, para primer lugar había un juego de peines que era de color dorado y tener un juego de peines de ese nivel para mí era algo inalcanzable, pero Sí, yo veía ahí la oportunidad, ¿verdad? exacto, Y habían otros premios, pero esos otros premios no le puse tanta atención como el primero, ¿verdad? exacto. Entonces, eso motivó a que yo estuviera yendo toda la semana. Y decía la maestra, el que conteste más, el que tenga mejor punteo, pues se va a llevar el primer premio, ¿verdad? Ajá, Y terminaba hasta el día sábado. exacto. Entonces empezamos a ir y habían otras dos, había una mi prima y otra muchacha, otra niña ahí, que éramos competencia, ¿va? Que siempre estábamos atentas ahí a las respuestas, a Todas colaborar. querían ganarse el primer premio, estaban. Exacto, todas, pero yo decía en mi corazón, yo quiero ganarme el primer premio, ¿verdad? Porque yo decía, quiero esos peines, porque no podíamos comprárnoslo. Sí, habían peines, pero no de esa clase, Sí, era algo novedoso. algo novedoso. Pues llegó el último día y yo emocionada con las compañeras, emocionada y bueno, llegó el sábado. Y empezaron a dar la refacción, empezaron a darnos ya las conclusiones de la escuelita bíblica de vacaciones. Pero en todo esto, lo más impactante de ese momento de la conclusión de la escuelita bíblica fue que
Te que hicieron preguntas. me hicieron preguntas y yo estaba tan atenta, pero vino una de las maestras, dijo, bueno, antes de que finalicemos esta escuelita bíblica, queremos presentarle a alguien, si ustedes gustan, todo lo que han aprendido, pero el día de hoy quiero presentarles la salvación. Y a mí me impactó tanto, porque decía la maestra que si nosotros recibíamos a Jesús en nuestro corazón, podíamos tener la salvación y que todo lo que había dentro de nuestro corazón iba a ser borrado y que el Señor iba a ser el que nos iba a guiar de ahí en adelante. Y en ese momento yo sentí algo tan precioso que yo dije, yo quiero. ¿Y a esa edad, a los 12 años? A mis 12 años yo recibí a Jesús como mi Salvador y ya no me importaban los peines, ya no me importaba el primer lugar, yo ya me sentía satisfecha con lo que el Señor estaba haciendo en mi vida porque yo le recibí como mi Salvador. Esto es bien importante porque de repente nosotros vemos un niño a los 12 años y creemos que la decisión que va a hacer no es, como que lo va a hacer tal vez para que le den dulces o algo, pero en tu caso tuviste un encuentro con el Señor porque ya el anhelo de ese estuche de peines Ya no. se quedó en segundo lugar. Para ti era más importante el regalo de Cristo en tu corazón. Claro. Y yo me sentía tan satisfecha y luego empezaron a dar los punteos, ¿verdad? Y dice la maestra, bueno, en primer lugar tenemos, y me llamaron a mí. Y yo me sentía tan feliz por lo que había hecho, por lo que el Señor estaba haciendo en mi corazón. Y me decían, ¿pero por qué llora? Y yo le decía, es que hay algo tan especial. No sabías por qué lloraba. No sabía. Y entonces dice una de las maestras, dice, bueno, tranquila, ese es el Espíritu Santo que está llenando tu corazón. Y entonces desde ese día yo comprendí que Él ya vivía en mí. Y me premiaron, ya me llevé mi regalo y todo el detalle. Pero yo disfruté que el Señor entrara a mi vida. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, era una aldea donde no había una iglesia evangélica. O sea, no hay un líder espiritual ahí. ¿Qué pasa después de que recibís a Cristo? Bueno, se fueron todos los de la escuelita bíblica y el siguiente día salgo yo a la aldea y yo saludaba, buenos días, y no me saludaban, no me contestaban. Y de ahí le pregunté yo a una de las señoras y le digo, oiga usted, ¿y por qué no me habla? Entonces me dice, porque vos ya no sos de nuestra religión, ya sos de los evangélicos. Y empezó la señora y yo no comprendía, yo decía, pero ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué? ¿Qué hice algo malo o qué, verdad? Pues yo llegué corriendo con mi mamá y me puse a llorar y yo le dije, mami, fíjate que no entiendo por qué ahora que yo hice una decisión que la que tendría que decirme algo es usted y la gente de afuera la que no me quiere hablar, pero yo estoy satisfecha con lo que Dios hizo en mi vida. Pues ¿Y tu mamá? ella me dijo, mija, tranquila, no se preocupe, fue la mejor decisión que usted hizo, usted deje a la gente a un lado. A ella nadie la ofendía. Es que a ella nadie la ofendía, es cierto. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, esto nos dice algo bien importante, ¿verdad? Hoy, en este tiempo, en cualquier aldea, en cualquier rincón, en cualquier montaña, aunque sea de lámina, de así sencilla, hay una iglesia cristiana evangélica. O sea, y hoy es cuando menos se valora eso. Exacto, y ahí es donde nosotros tendríamos que ponerle más valor a los niños, porque cuando no hay un seguimiento, el detalle es que uno se desvía, ¿verdad? No hay quien lo guíe, quien le enseñe, quien le diga cómo que hay que hacer, o sea, ir bajo... No hay dirección. No hay dirección, pues... Y ahí creces y... Bueno, crezco y me voy para Génova, Costa Cuca. Voy a estudiar mis básicos. Ajá. Allá me voy con mi tía muy linda. Ella me recibió con mi prima. Mi mamá le pagaba algo mínimo, le pagaba porque realmente no teníamos la posibilidad. No era un pago, pero esa mi tía tan linda me recibió. Y algo que yo tenía en mi corazón que mi mamá me decía,
si usted va a un lugar, usted no espere ser servida, usted sirva, me decía. Usted sirva, mija. Si usted mira algo mal puesto, compóngalo, arréglelo, gánese el corazón de las personas. Pues bueno, yo trataba de hacer todo lo que mi mamá siempre me inculcaba, ¿verdad? Con mi tía, yo le ayudaba a hacer limpieza. Mi prima que estaba con su bebé, yo le ayudaba ahí a cuidarle al bebé. Tú tratabas de ser acomedida en casa ajena, digamos. Exacto, y a mí me encantaba cómo cocinaban ellas, ¿verdad? Cada día tenían un menú diferente. Eso lo aprendí de ellas, muy bueno. Pero algo que tenía mi tía era que tenía una tienda. Ajá. Y yo le decía a ella, déjeme ir a cuidarle su tienda, yo quiero atenderla, yo quiero ayudarla. ¿Te gustaba el ambiente de la tienda? Me encantaba. Y yo de esa manera decía, bueno, de esa manera puedo aportar, de esa manera puedo ayudar. Y ahí estuve con ellos todo mi básico. De verdad que ellas dejaron algo muy hermoso en mi corazón, una huella especial. Ahí sacaste tus básicos. Ahí saqué mis básicos. Luego me voy para Mazatenango. Ahí me voy para allá estudiar una carrera. Exacto. Estuve ahí y me reencuentro nuevamente con el Evangelio. Sí, pues. Ahí mi Ya tía. ahí habían iglesias, había Ahí ya es un departamento, ¿verdad? Mazatenango es un lugar una donde... ciudad. Sí, habían muchas iglesias. Mi tía, muy cristiana, mi tío, me inculcaron mucho que buscara de Dios y me decía, bueno, vaya a la iglesia, mija. Y algo que a mí me impresionaba mucho era de que había que usar faldas largas. Yo estaba acostumbrada a algo más ligero, ¿verdad? Sí. Pescadores, pantalones. Y me dijeron de que si yo iba a ir a la iglesia tenía que ir con la falda larga. Y yo decía, bueno, yo quiero enderezar mi vida y quiero estar con Cristo y quiero ir, pero... ¿Ibas con la falda larga? Sí, mi prima muy atenta, ella me hizo unas mis faldas, blusas y empecé a ir a la iglesia, empecé a ir. Lo único que cuando me miraban con aretes o algo, empezaban ahí a criticarlo. Sí, pues dentro O de la sea, misma iglesia. no cargaba la falda, ya no me volteaban a ver, me humillaban. Andaba yo, no iba a la iglesia porque a veces no tenía la falda larga. Entonces, también te criticaban. me criticaban y bueno, pasé el año ahí con ellos, ¿verdad? Y traté la manera de hacer las cosas conforme ellos decían, porque yo decía, eso es del hombre, pero era algo muy complicado. O sea, viste, tu experiencia de la iglesia ahí ya era como que no era tan familiar o como se la pintan a uno de que en la iglesia somos una familia. Viste que era complicada la iglesia. Sí, muy complicado, cada quien con su mundo, ¿verdad? Cada quien con su espacio. En lugar de jalarlo a uno, como que no. Si hacías mal las cosas, te criticaban, era como que te marginaban. Porque... Me marginaban y todo. Bueno, yo decía, de repente así es la situación cristiana, ¿verdad? Pero bueno, finalicé, ahí me gradué. Me vine para la capital, para Guatemala. Y bueno, algo que podemos sacar acá y aprender bastante es el hecho de que donde hay una iglesia legalista, realmente no hay amor, no se practica el verdadero amor de Dios, ¿verdad? exacto. Porque en vez de ayudar al que es débil, como que si lo hace mal, lo marginan, lo critican, que los aretes, y prácticamente no es algo que nace del corazón, es para complacer, digamos, las reglas que el pastor ha puesto. Es algo impuesto y fíjate de que cuando te imponen algo como que lo haces por compromiso. Ah, sí, no es. Y yo siento que eso no está bien porque cuando tú venís y bueno, te enseñan, te van jalando poco a poco, es algo que no eres tú, sino que es el Espíritu Santo el que te guíe cómo hacerlo. Te va transformando poco te va a poco. transformando. No es el hombre. No es el hombre. Exacto. Tremendo, ¿verdad? Porque también yo solo me pongo a pensar qué hubiera pasado si todo este ambiente de la iglesia
te desanima y nunca más volvés al evangelio, nunca más te volvés a encontrar, nunca más decidís servirle a Dios por las actitudes de hermanos en la iglesia. Con todo lo que hoy haces y cómo le servís a Dios y trabajas con cantidad de mujeres, eres misionera, llevas el evangelio, o sea, todo eso se hubiera perdido Exacto. por reglas Del hombre. impuestas por hombres, Exacto. ¿verdad? Entonces es importante hablar esto, ¿verdad? Luego llegas a la capital. Sí, mi anhelo más grande era graduarme rápido, ¿verdad? Llegar a mis 18 años y yo veía la situación de mi aldea, ¿va? Y yo decía, yo sí, aquí sí no me quedo. Y mi mamá me decía, venite para acá, ya te graduaste, no te preocupes, comida aquí tenemos. Pero yo le decía, no mamita, yo no me quiero quedar aquí. Porque si me quedo aquí, lo peor que me va a pasar es que me voy a casar con uno de la U, pero de la ulera, ¿va? Uno Pero de la ulera. sí, pero Sí, pues. realmente mi anhelo más grande era irme para la capital Sí, pues. y estar allá. Dios me cumplió, fíjate. Yo le decía a Dios, en mi situación, yo le pedía a Dios, ¿cómo pedirle a Dios en mis Ya oraciones? tenías el conocimiento cómo pedirle a Dios. Pues no Orar. tanto, orar, realmente yo solo me comunicaba con él y yo decía, bueno, él me escucha. Esta es la manera de cómo yo me comunico con Dios y él me va a escuchar. Pues yo le decía a él que yo quería irme para Guatemala, quería expanderme, quería tener una experiencia diferente, quería conocer otras cosas y yo decía, quiero ir a trabajar para ayudar a mis padres. Y se me dio la oportunidad. Me voy para la capital, mi tío me ayudó, estuve allá viviendo con él y luego trabajé 3 años casi. Eh, pues tal vez no ayudaba mucho a mis padres, pero en lo mínimo que podía, yo podía bendecirlos, ¿verdad? Vivía sola. Las personas que me preguntaban con quién vivía, yo les decía que vivía con mis papás. Yo nunca les decía a nadie que yo vivía sola. Es cierto. Pero eso era una protección para mí, ¿verdad? Ajá. Pero realmente yo me descarrié de nuevo, no en decir de que voy a hacer y deshacer de mi vida, no, sino que ya no me congregué en ninguna iglesia. Sí, la parte fue no congregarse. Sí, esa fue la parte Porque tú no. no tuviste problemas de vicios, Vicios, eso. parrandas, cosas de esas. No, me invitaban y me conquistaban ahí, pero yo decía, no, yo tengo que llegar temprano porque mis papás me regañan, ¿verdad? Aunque vivía sola. Aunque vivía Era sola. una medida de defensa para mantenerte en la línea. Y siempre me decía, mira, vamos a pasear, vamos a bailar, vamos a un lugar. Y yo les decía, no, yo tengo que llegar temprano, a las 8 máximo yo tengo que estar. Porque yo salía a las 7 de la noche de mi trabajo, a las 8 tenía que estar en mi cuarto. No porque mis papás me estuvieran viendo, sino que era el temor que yo tenía siempre. Al fin Dios había hecho algo en tu corazón. Claro, y eso yo siempre cuidaba mucho. Y bueno, luego te conocí a ti, ¿verdad? Yo te saqué de esa visión tuya, sí, ahí nos conocimos. Nos conocimos y fue algo precioso porque lo de nosotros fue bien corto, Sí. 4 meses 4 meses fuimos novios y nos casamos. y Dios creo yo que, bueno, yo siempre digo que Dios hace las cosas conforme a su voluntad, ¿verdad? Sí, yo sin conocimiento de Dios, yo recuerdo eso que de la nada vamos a casarnos con un licenciado. Sí. Fue Fue muy bonito, a la vez muy bonito. Realmente, yo recuerdo, mi papá más que todo me decía, siempre recordate que cuando tengas un novio, tenés que conocer a su familia, lo tenés que conocer bien a él, que no sea un marero, me decía él, que no Ajá. sea alguien que no trabaje. Tenés que conseguir a alguien que de verdad te sientas tú, uno, protegida, otra que te pueda mantener, porque el día que tengas a tus hijos, él va a tener la responsabilidad.
Y yo siempre tenía ese cuidado, tenía amigos y todo, pero cuando te conocí a ti, como que impactaste en mi corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Era la voluntad de Dios. Bueno, yo te conozco a ti. Esto es importante porque muchos, muchos de hecho a mí me conocen y hacemos muchas cosas para Dios, pero muy pocos conocen la parte la parte no cristiana, ¿verdad? Exacto, Entonces, ¿quién mejor que lo cuente tú, verdad? Que yo era un hombre que yo odiaba a los evangélicos y a la verdad era un hombre sin temor de Dios, ¿verdad? claro. Yo recuerdo cuando nosotros nos conocimos, muy precioso, ¿verdad? Pero tú tenías un pequeño y gran defecto, digo yo, ¿verdad? Ujú, Que te gustaba tomar y te gustaba fumar. ujú. Y mi papá te conoció a ti y me decía, bueno, mija, si tú elegiste a este hombre, tenés que aguantarlo. No podés desistir porque si ya te casaste, el casamiento es para siempre, hasta que la muerte los separe, decía él, ¿verdad? Exacto. Y algo que me encantó que tú, ¿cómo le caíste de bien a mi mamá? Ah, sí, Mi sí. madre, siempre ella con los cuidados tuyos, a pesar de todas las adversidades, mi mamita siempre te recibía con todo cariño, con todo amor. Ella jamás me hizo un desprecio. Ella siempre con gran amor me servía. Y lo impactante era que a ti te hablaban de Cristo. Y yo decía, ay, ¿será que este hombre un día el Señor lo va a tomar en cuenta? Porque realmente cuando llegabas tomado tú, a mí me dolía tanto, ¿verdad? Pero creo yo que tal vez no lo supiste hace tiempo, ¿va? Pero cuando hemos platicado, ahora sí te lo he contado, ¿va? Pero cuando tú trabajabas y me decías, mija, ya salí de descanso, ya voy a llegar a la casa, solo voy a pasar a tomar con mis amigos. Sí, es cierto. Y yo sabía que cuando ibas a llegar bien tomado. Pero cuando yo colgaba el teléfono, yo decía, ay Señor, dame fuerzas para que yo pueda recibir a este hombre de la mejor manera. Ujú. Porque si tú me permitiste que lo conociera, Señor, pues tú sabes qué vas a hacer con él. Y yo me ponía a orar, yo te ponía en las manos de Dios, que Dios te guardara, que si ibas a tomar, que tomaras, pero que llegaras con paz a la casa. Ujú. Y cuando tú llegabas en el carro y te bajabas y te ibas a poner en la puerta y me decías, ya vine, ¿te Sí, yo acordás? bien tomado. Sí. Bien tomado y tú tratando la manera de provocarme, que yo me enojara, pero yo ya estaba bien preparada porque Dios había preparado mi corazón. Sí, porque yo te preguntaba, ¿no te molesta que yo venga tomado? Porque la experiencia mía con mis compañeros de trabajo, con los que tomaba, era que llegaban y habían problemas, ¿va? Con la esposa, con los hijos, porque él llegaba tomado. O sea que había un gran clavo cuando llegaban tomados. Entonces yo, cuando llego la primera vez tomado, y tú me decís, mi amor, pasa adelante, te hice un caldo de res. Claro. Y yo dije, wow, esto no es nada lo que me habían contado mis Yo compañeros. recuerdo, yo recuerdo que tú tenías aquello de que me decía, bueno, ya vine. Pero trataba la manera de que yo me enojara y yo decía, no, es más fuerte el que está conmigo que el que viene ahí, decía. Y yo te servía y tú me decías, pero ¿por qué no me servís? Bien, yo ya te serví tu plato, pero si gustas, mi amor, yo te voy a servir otra vez. Y yo te servía con todo mi corazón. Te quitaba los zapatos, el Sí, pantalón, te ponía tu calzoneta, tu playera, terminabas de comer y yo te decía, ¿querés cafecito? sí, era una tensión. Era como que lo premiaban a uno porque uno tomaba. Era todo lo contrario de lo que yo oía de mis Y tú me compañeros. decías, mija, pero ¿por qué no te enojas? Y yo te decía, no, pues si a ti te gusta, algún día Dios te va a cambiar, pero yo no te voy a cambiar, porque yo Sí, estaba segura que yo no podía cambiarte. El único que te podía cambiar era Dios. sí. La verdad, Julieta, es recordar esto para mí a veces es triste, va, porque yo no entendía en ese entonces, ¿verdad? Yo odiaba a los evangélicos
y tú me tratabas con un gran cariño por hacer mal las cosas. Claro, y creo yo que eso mi madre me lo enseñó. Ella me decía, mija, no importa cómo llegue su esposo, usted atiéndalo porque es su príncipe. Así te decía tu mamá. Ella nunca me dio un mal consejo. Y yo recuerdo que lamentablemente mis cuñadas me decían, Julieta, ¿y usted cómo aguanta a ese hombre? Mis Sí, propias mis cuñadas hermanas. me decían, cuñada, ¿y usted cómo aguanta a mi hermano? Bueno, pues a mí en lo personal no me hace nada, pues llega tomado, pues solo le sirvo y le atiendo como él se lo merece, ¿verdad? Y me decían, yo no la entiendo, pero yo les decía, no, tranquila, Dios tiene el propósito. El único que me da la fuerza es Dios. Y de veras que yo en lo personal, yo siempre le recomiendo a las hermanas, va, amigas, que nos puedan ver, que cuando usted eligió a su esposo, usted lo conoció así, ¿verdad? O quizá en el camino se extravió, pero de la mejor manera que usted puede llevar a Cristo a su esposo es dando el mejor testimonio. Y la Biblia no se equivoca, ¿va? Claro. Dice que la mujer que tiene esposo, que no es creyente, que se lo gane con el testimonio. Exacto. Qué tremendo es. Tú lo viviste y hoy aquí en cámaras te lo agradezco, ¿verdad? Todas tus oraciones dieron resultado, ¿verdad? Amén. Y yo sé que el Señor contesta. Dice, clama a mí y yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Realmente yo cuando clamaba al Señor no conocía los propósitos de Dios y cada vez el Señor iba mostrándome, cada vez mostrándome cosas grandes, cosas maravillosas, ¿verdad? Que el Señor me iba mostrando en el camino, ¿verdad? Y pues yo duré 1 año 3 meses, no sé si te acuerdas, 1 año 3 meses orándole al Señor Sí. para que Él te cambiara, que no yo, que tú, que Dios te cambiara a ti, ¿verdad? Y lo impactante como el Señor lo hizo. Sí, yo no olvido ese momento, ¿verdad? En la iglesia Bautista de Benecer, en la zona 11 de Misco. Claro. A las 6 de la tarde, es en una reunión de parejas, el 15 de febrero del 2003. El Señor en esa reunión de parejas, pasando una gran crisis económica, fuimos a comer, ¿verdad? No olvido que esa noche yo te dije, vámonos porque no hay para la cena y me dijiste tú, pero van a dar, ¿qué van a dar? Y yo te dije, tamales de arroz, dice. Y entonces vamos, me dices tú, ¿verdad? Vamos a cenar a la iglesia. Y así fue como yo llegué a la iglesia. Vive el Señor, ¿verdad? Yo llegué por un tamal. Y Claro. resulta que ese día Cristo tocó mi corazón. Yo me entrego al Señor de una manera tremenda. El Señor trata conmigo en esa reunión de parejas. Yo me entrego a Cristo y ese día tú te reconcilias. Claro, claro. Y lo bonito, mira, es de que nadie te estuvo ahí diciendo reciba a Cristo. diciéndote ahí, obligándote a que tú recibieras a Cristo en tu corazón. Nadie. Fue voluntad. Yo hasta impactaba, ¿verdad? Ese día yo lloré cómo el Señor obró en tu corazón, cómo el Señor lo hizo y yo en gratitud al Señor yo dije, aquí está mi vida, también me reconcilio. Hace, ¿cuántos años? 23. 23 años. 23 años. Gloria al Sí, Señor por 23. todo lo bueno que Él nos ha permitido vivir, ¿verdad? Sí, ahí empieza ya otra etapa. Yo siempre, como no se trata de mí la entrevista hoy, no que se trata de ti, otra etapa porque yo me enamoro de Cristo, me enamoro del Evangelio. Yo tenía una plaza presupuestada con el gobierno, trabajaba para la presidencia de la República y yo me decido al llamado que el Señor me hace y Claro. renuncio a mi trabajo. Claro. O sea, ¿qué pasa en tu mente? Yo renuncio al trabajo y por amor a Cristo, el que odiaba a los evangélicos, ahora está dispuesto a dejar su trabajo por amor a Cristo y cumplir el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa en la mente tuya? Pues yo impactada realmente porque lo que Dios estaba haciendo en tu vida, cómo el Señor te estaba usando poderosamente. Yo recuerdo que tú te sometiste a 3 meses de ayuno, en 3 meses leíste la Biblia,
tú me leías la Biblia en voz alta y yo te seguía ahí y tú me preguntabas cómo se ayuna y yo te medio sabía porque yo tampoco sabía, ¿verdad? Sí, pues lo que me metí es unas grandes aguantadas de hambre yo. Pero yo feliz porque hasta las 6 de la tarde comíamos, pero estábamos haciendo algo que a Dios le agradaba y me encantó cómo Dios te empezó a usar. Y en todo ese proceso, tú me dijiste que ibas a dejar de trabajar por el amor de Dios, ¿verdad? Porque querías servirle. Y yo impactada totalmente. Y yo en mi corazón le decía al Señor, bueno, Señor, si tú lo quieres usar, pues aquí está, porque es tuyo, Señor. Porque era una de mis peticiones, ¿verdad? Que Él te alcanzara. Sí, pues. Que Él te diera la oportunidad de alcanzar la salvación. Y Dios lo hizo. O sea que en tus oraciones tú pedías no solo porque yo tomaba y esas cosas, sino el hecho de que Él me alcanzara a mí. Sí, yo quería que tú fueras salvo. Que Y tú te encontraras con Y Él. cuando yo tomo la decisión de dejarlo todo por el llamado que el Señor me hacía a ser un evangelista, fue preocupante por la parte económica. Claro, porque yo ya tenía a mis 2 hijos. Bueno, pues yo decía, si esa es la decisión de Él, la poca experiencia que yo tenía, decía, bueno, si hasta el día de hoy el Señor nos ha respaldado, nos ha guardado y nos ha provisto, pues si vamos a vivir por fe, pues vamos, pues. Pues yo estaba dispuesta. Yo siempre le decía al Señor, yo quiero servirte, pero qué mejor ahora con mi esposo, ¿verdad? Y luego, pues, viene otra prueba grande que es cuando estamos en el Oriente trabajando para el Señor. Claro. Yo no soy ningún pastor, no recibo ofrendas, yo no recibo diezmos, de hecho yo nunca he recibido diezmos. Pero empieza la crisis económica y yo salí a buscar trabajo y no encontraba. E igual yo también quería ayudar, ver de qué manera, cómo te ayudaba, porque yo sabía hacer algunos emprendimientos, pero bueno, las personas nos compraban. Nunca olvido esa vez que hicimos tostadas, panes y atolito y tirados en el suelo ahí En las sirviendo. banquetas para poder tener un par de recursos para comer. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de la fidelidad de Dios? Que siempre habían hermanas que nunca nos dejaban. Nunca olvido a Mirnita y a Heidi, ¿te recordás? Sí, Mirnita, Heidi. Muy, muy especiales, Dios las usaba, el pastor siempre también nos apoyaba en la iglesia que nosotros estábamos apoyando, Sí, ¿verdad? encontramos gente muy buena. A pesar de todas las adversidades que vivíamos, yo siempre te decía, mi amor, ¿y ahora qué vamos a comer? Todos los días. Todos los días. Todos los días yo te preguntaba qué vamos a comer con nuestros hijos. Pero el Señor usaba siempre a las personas. Usaba a las hermanas y cuando llegábamos, tú me decías, mija, no te preocupes, vamos a visitar. Vamos a orar por los enfermos, vamos a visitar. A recaudar víveres y nosotros necesitábamos. Recaudábamos víveres para la gente que necesitaba y nosotros sin ni una libra de frijol en la casa. Llenábamos las canastonas y a entregarla a las personas. Sí. Y nosotros no teníamos nada en la casa, pero cuando regresábamos, la olla llena de caldo, ¿te acordás? Sí, nos llevaban comida. Fiel Dios, ¿verdad? Dios. Es tremendo, el inicio de un ministerio es tremendo. En la parte económica es un golpe fuerte, pero hay que mantenerse firmes. Claro, y yo... Mira, yo siempre te admiré por eso, porque yo decía, esta mujer se va a ir un día, no va a aguantar la situación que estamos viviendo. Pero tú estabas ahí. Claro. Yo decía, bueno, pues lo que venga, tenga que venir, pues Dios nos va a guardar. Bueno, vivimos procesos bien difíciles, ¿verdad? Donde nuestras vidas estuvo en riesgo, pero yo sabía que Dios estaba guardándonos. ¿Y sabes qué no temía? Que tú tenías un carácter fuerte. Ese carácter, creo yo que siempre me sentí protegida por ese carácter. Y a veces los hermanos me dicen, uy, pero su esposo es muy enojado. No, él no es enojado, pero ese carácter me ha ayudado el tuyo, porque yo me he sentido protegida por ese carácter.
Porque si tú no hubieras tenido ese espíritu fuerte que Dios ha puesto en ti, ese carácter, creo yo que los dos nos hubiéramos desboronado y nunca hubiéramos llegado al propósito que Dios quería que nosotros le sirviéramos a tiempo completo, ¿verdad? Sí, eh, hay tantas cosas, tantos detalles en esos procesos, pero en ese proceso ahí de gran escasez, hay algo de todo lo que vivimos, porque fueron un montón de cosas muy fuertes, pero hay algún testimonio así que rápido nos puedas contar de que a ti, como mujer, Sí, yo recuerdo una vez que solo teníamos solo 3 huevitos. Yo nunca olvido y a encender la estufa iba cuando no había gas. así se fue el gas, sí, y no había dinero para No comprar. había ni para el gas y no había para más. Entonces, yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, conforme a esta fe que tú has puesto en mi vida, ¿por qué no? ¿Por qué no pedirle a él? Dije yo, ay, ¿te recordás que te recordás ese pedacito? Yo tengo claro porque a mí yo me impactó, yo como hombre, proveedor de la casa y que no tenía para poder comprar gas y mis hijos tenían que desayunar ese día y me sentí impotente, pero tú destrabaste el cilindro de gas de la válvula, lo destrabaste, lo pusiste en medio del cuarto y lo abrazaste Claro. y oraste llorando. Yo le dije al Señor, Señor, si tú has hecho muchos milagros, tú eres el que hace milagros, el del pasado, del presente y ahora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, pero con qué certeza Autoridad. y Yo estaba sorprendido oyéndote, viéndote. Nunca lo olvido. Y cuando lo más impactante fue cuando lo pegué a la estufa, ¿te recordás? Yo recuerdo que te pusiste así, algo así, pues casi tiraste el tambo así y lo conectaste y en el nombre de Jesús dijiste. Y encendí la llama y Y cocinamos un mes con un mes, un cilindro de gas vacío. de veras, la fidelidad de Dios siempre nos guardó y siempre nos proveó para eso, ¿verdad? Ah, sí. Y a veces decimos que, ¿será que el Señor nos dará en esto pequeño? Ay, Dios, su gloria se manifiesta en lo más mínimo, pero también en lo más grande, ¿verdad? Claro. Y en lo personal fue uno de los milagros más grandes que pudo Sí, vimos ocasionar muchos en lo milagros. material. En lo material. Vimos Claro. muchos milagros. Muchos milagros, como el Señor suplía nuestras Él necesidades. suplía. Sí, para los que nos escuchan, si alguien está iniciando un ministerio y está pasando una crisis económica en el inicio del ministerio, yo quiero invitarlo de verdad a que permanezca fiel al Señor, fiel a su llamado, porque Él se encarga de nosotros. Nunca van a tirar la toalla. Amén. Nosotros nunca tiramos la toalla. Hoy pasemos a otro tema porque el tiempo no se Claro. siente acá, pero hoy ya yo tengo el llamado, estoy casi 14 años en el ministerio y luego Dios me llama al ministerio pastoral. Y ahora pues pastoreamos una iglesia, pues a ti te llaman pastora, eres la esposa del pastor, pero contanos un poquito de tu experiencia como esposa del pastor. Bueno, pues al inicio, cuando tú me decías si te apoyaba para el ministerio, ya como pastoral, yo tenía mucho temor. Una, porque yo decía, pero ¿y cómo voy a hacer para predicar? A mí me costaba mucho hablar en público, ¿verdad? Yo sentía que se me desboronaba todo, pero era uno de los temores más fuertes, era de que yo pensaba que me iban a poner a predicar acá todos los días, ¿verdad? O sea, era un temor que yo cargaba siempre. Y yo te decía, sí te apoyo, pero el predicar creo yo que lo vamos a ir dejando poco a poco, ¿verdad? ¿Te recordás? Sí, yo te dije no te voy a presionar. Pero creo yo que como en un mes o 2 meses yo te dije, aquí estoy. Y yo creo que eso es lo que necesitamos cuando el esposo anhela servirle a tiempo completo al Señor y cuando hay un llamado. Creo yo que el apoyo de uno de esposa es muy importante, ¿verdad? El compromiso. A veces ponemos de excusa a nuestros hijos, pero ellos son el por qué. Nosotros tenemos que comprometernos más con Dios, ¿verdad? Sí, tú has trabajado con
con mujeres, con grupos de mujeres, has movido bastantes grupos, muy conocida también en los campamentos misioneros, trabajas también, has trabajado con niños, pero tu experiencia en el ministerio de la mujer, digamos, en el ministerio de damas, ¿qué has visto que puede truncar o puede frenar el propósito de Dios en una mujer que Dios ha escogido? Creo yo que el no estar en el mismo sentir con el esposo. Él no tiene el mismo sentido. El mismo sentir creo yo que frena mucho el ministerio y entonces eso al pastor ya no es una bendición su esposa, ya es una carga, ¿verdad? Esto que estás diciendo es bien importante porque ¿cuántos pastores no luchan con su esposa? Porque la esposa no está ayudando, se convierte en una carga que hay que andarla jalando, hay que andarla cargando porque ella no siente lo mismo que su esposo. Claro, y eso afecta porque nosotros como esposas ya no somos, bueno, somos el complemento de ustedes, somos el apoyo. Creo yo que nosotros como esposas tenemos que comprometernos más con el Señor y con ustedes como pastores, ¿va? Como nuestros esposos, comprometernos con ustedes para ayudarlos en todo aspecto, ¿verdad? En lo material, en lo espiritual, porque recordate que en el ministerio al inicio no es fácil. Vienen pruebas y pruebas duras económicamente, vienen pruebas muy fuertes, pero creo yo que a nosotras como esposas el Señor nos ha puesto sabiduría, nos ha dado creatividad. Yo puse en acción los emprendimientos que mi madre puso en mi corazón desde niña, ¿verdad? Exacto. Y eso a mí me ha ayudado mucho, creo yo, que no ha sido para pausar el ministerio, ha sido para que el ministerio siga adelante, ¿verdad? Claro. El papel de la esposa del pastor es importante. ¿Qué tan importante es? Mucho, mucho, porque ¿En qué puede afectar? en no ayudar al esposo, en no estar atenta, en no estar comprometida. Uno de los factores más fuertes, quizás siento yo que las esposas, los celos. Oh, los celos. Los Qué bueno. celos pueden afectar porque recordate que la congregación anhela hablar con el pastor y si la esposa no está en el mismo sentir, van a haber celos, ¿verdad? Ujú. Y ahí es donde yo puedo decirle a las esposas, esté con él en todo. Acompáñalo. Acompáñelo en todo aspecto, ¿verdad? Porque estamos más cerca. Así nuestra mente, el enemigo no tiene opción de meternos cosas basura en la cabeza, ¿verdad? En lugar de estar pensando, ¿qué estará haciendo mi esposo? Estamos nosotros ayudándole en oración, en apoyo, ¿verdad? Quizá a veces hay esposas que están pasando situaciones difíciles. ¿Por qué no interceder por esas ovejas, verdad? Entonces Exacto. nos volvemos un brazo más para el esposo, ¿va? Para ayudarlo. O sea que el ministerio de la esposa del pastor es importantísimo Muy porque importante. prácticamente la esposa del pastor debería ser el ejemplo Claro, del resto de esposas de los hermanos cómo debe ser una mujer. claro. Y nosotras somos carta abierta. Más que todo, las esposas, ¿va? Ujú. Ven a la esposa, que qué se hizo la esposa, cómo está la esposa. Y a veces nos tachan mucho, ¿verdad? Que ay, la mujer del pastor que ya no se arregla o cositas pequeñas O no va a la iglesia. o no va a la iglesia. O es Ahí- creída. o es chismosa, Ah, ¿verdad? Todo eso como que afecta al pastor, ¿verdad? Ya no dicen la fulana de tal, dice la esposa del pastor. Entonces como que todo eso afecta el ministerio pastoral. Hace más difícil el ministerio pastoral. Exacto, entonces Cuando la mujer no es una ayuda, no que es una carga. es una carga. Entonces yo creo que ahí no estamos siendo de bendición para la congregación y para nuestro esposo, ¿verdad? La verdad que no se siente el tiempo acá. Como lo digo, no solo ha sido un privilegio, ha sido un honor estar hoy compartiendo set contigo, Julieta.
porque yo sé cuánto tú amas la obra del Señor. Claro. Admiro mucho el carácter que Dios te ha dado para tratar con los hermanos, con las hermanas. La paciencia que a veces me has dado lecciones de paciencia con respecto a hermanos y hermanas. Yo de verdad te agradezco mucho. Y agradezco porque tú has sido esa ayuda idónea en el ministerio. Tú eres de verdad y los hermanos lo ven, ¿verdad? En la iglesia. Entonces no es sencillo el ministerio, pero sí lo haces más sencillo. Tu ayuda es importante y creo que es un gran mensaje para cualquier esposa de pastor, ¿verdad? Y bueno, casi que el tiempo se nos está yendo, Julieta. ¿Algo más con respecto al ministerio de la mujer que quisieras agregar ahorita? De repente, ¿qué es lo que no le permite a una mujer ser líder en su iglesia? Bueno, la verdad es de que los límites uno se los pone en la mente, ¿va? Que no quiere ser líder o a veces tenemos ciertos temores y ponemos muchas excusas, ¿verdad? Y decimos, no, no puedo, y el no puedo nos paraliza. Y entonces es una manera de que no podemos servirle al Señor y no podemos ser el complemento, no podemos ser esa ayuda idónea que el pastor necesita. Sí, o sea que hay mujeres que tienen grandes talentos que uno los puede ver, pero ellas tienen Claro, temor. tienen muchos temores y a veces se sienten como que no las toman en cuenta o no sé qué es lo que sucede en el pensamiento de cada una, ¿verdad? Pero yo en lo personal, yo me siento afortunada de ser la esposa del pastor. Como me siento muy afortunada de ser la esposa del pastor, pues mi anhelo siempre ha sido dar lo mejor, darlo con excelencia, estar en primera silla, ser la primera, siempre apoyarte en lo primero, ¿verdad? Porque nosotros somos el ejemplo. La que corrige cuando el pastor se equivoca. Exacto, algo muy precioso que nosotros tenemos, creo que nos ha ayudado estos 25 años que ya vamos a cumplir, ¿verdad? Es la comunicación. Buena comunicación. Tener muy buena comunicación durante estos años que hemos vivido juntos, yo lo puedo decir con mucha autoridad, nunca hemos tenido una discusión donde tú me gritas, yo te grito, o dormimos enojados. Creo yo que ha sido un enlace que el Señor permitió desde el inicio con un propósito. Claro. Y esto nos ha ayudado mucho, mucho la comunicación. Y creo yo que cuando hay comunicación en las parejas, ¿verdad? Lleva a una victoria, a un matrimonio sano y exitoso y ayuda mucho, ¿verdad? En lo personal, yo te agradezco mucho porque cuando yo me equivoco, tú vienes y me sientas y me dices, mi amor, fíjate que lo que tú hiciste no fue correcto. Y yo tengo esa solvencia de venir y, mi amor, lo que tú dijiste no estuvo bien, fíjate que no se oye bien, ¿verdad? Sí, una palabra mal dicha en la predicación. Una frase no bien dicha. Qué mejor que tu esposa, pero de la mejor manera y en el en el momento correcto. Porque si yo te lo digo cuando tú te bajas y tal vez tú estás enojado o estás ocupado, más que todo, ¿verdad? Estás ocupado y yo llego y mira lo que dijiste. Creo yo que no soy prudente. Sí, yo creo que la mujer del pastor debe tener prudencia. Mucha prudencia. Yo a veces veo esposas de pastores que en público hablan mal de su esposo, del pastor. Lo deshonran. Lo deshonran. Y eso a Dios no le agrada. Esa es imprudencia. Exacto. Y entonces ahí como que nosotras las esposas ya no somos bien vistas. Sí. ¿Verdad? Entonces mi recomendación a las esposas de los pastores es que sean ese complemento, esa ayuda, esa mujer que siempre está atenta para su esposo. Somos el ejemplo de toda la congregación, ¿verdad? Sí. Y creo que la congregación siempre quiere ver, tal vez no perfectos, pero en la medida de lo posible dar lo mejor para dar buen testimonio. Bien, se nos fue el tiempo. Julieta, ¿algo que quieras dar un mensaje a mujeres que lideran, a
esposas de pastores, a gente que inicia un ministerio. Tiempo para que... Bueno, gracias por el privilegio que tú me diste esta mañana, ¿va? Este día que tú me permitiste esta entrevista. Pues la verdad mi consejo para todas las esposas de los pastores es que no sean la pausa de ese ministerio, sino que sean la ayuda, el complemento, que ayuden a sus esposos a poder expandir más, no a cortar el evangelio, sino que a dar a conocer más las buenas nuevas de salvación. Sí. Entonces creo yo que si el Señor le ha dado el privilegio como pareja, entonces compartir, ¿verdad?, de las buenas nuevas de salvación. Yo tengo el privilegio de viajar, tener esa oportunidad de ir a evangelizar fuera del país y dentro de acá del país. Entonces, creo yo que lo que le recomiendo a las esposas, a las líderes, es que van a llegar procesos, van a llegar pruebas, pero no se puede debilitar. Al contrario, tiene que agarrar fuerzas para seguir adelante y cantar victoria con Cristo. Amén. Bien, vamos a terminar acá este episodio. Agradecerles a todos los que nos ven, los que nos siguen, los que hasta donde llega este mensaje, que lo compartan con la mayor cantidad de personas. Sé que va a ser una bendición y no se olviden de darle like y seguirnos. La verdad, nos vemos hasta un próximo episodio. Les saludó el pastor José Vidal y agradecer a Vida y Fe TV por la producción de este material. Bendiciones a todos.